En una noche tranquila, el ancla de un petrolero queda atascada en el costado del barco de la Guardia Costera Blackthorn, haciéndolo hundirse. En el transcurso de 3 minutos, 23 hombres mueren. A las 18:04 del 28 de enero de 1980, la Guardia Costera de Estados Unidos, Blackthorn, sale del astillero Gulf Tampa Dry Dock en la bahía de Tampa. El Blackthorn se desamarra bajo el mando del teniente comandante Jorge Seppel. Ese día, la tripulación sacó el barco a una prueba de mar de 2 horas y tuvo problemas con el generador principal. El generador fue reparado y ahora Seppel quiere ver cómo le va al barco. El sol se está poniendo mientras el barco zarpa y cae la noche de invierno. Aunque está oscuro, es una noche tranquila y agradable, con cielos despejados y buena visibilidad. El barco va rumbo a Galveston, Texas, después de haber estado en el astillero durante 3 meses para reparaciones y para agregar nuevo equipo. 6 oficiales y 44 tripulantes están a bordo del barco. Votado en 1943, el Blackthorn es un guardacostas de Estados Unidos construido por Marine Iron and Shipbuilding en Duluth, Minnesota. El barco mide 55 m de largo, 11 m de manga y 4 m de calado. Está equipado con radares modernos y equipo de comunicaciones. Barcos como el Blackthorn también se conocen como buoy tenders, y el Blackthorn fue construido originalmente para dar servicio a las boyas de navegación, balizas diurnas y radiobalizas. Como la mayoría de los buoy tenders, el Blackthorn se ha utilizado para toda una variedad de otros propósitos. En sus 40 años de servicio, el barco sirvió como rompehielos en los Grandes Lagos y realizó operaciones de rescate, como buscar sobrevivientes de un accidente de avión. El vuelo 470 de National Airlines, que se estrelló en el Golfo de México después de encontrar una fuerte turbulencia. También ha asistido a barcos en peligro y participó en la búsqueda de sobrevivientes del ESSO Greensboro, que chocó con el SO Suez en una densa niebla en el río Mississippi. Mientras el barco se dirige hacia el canal Sparkman en el norte de la bahía de Tampa, la tripulación probablemente está emocionada de volver a estar en el mar. Hay un nuevo capitán al mando, Jorge Seppel. Esta es su primera vez comandando un barco en el mar. Durante casi 5 años, Seppel ha estado en asignaciones en tierra con la Guardia Costera y finalmente está de regreso en el agua. Seppel ha tenido una larga pausa, pero es un marinero experimentado. Antes de sus asignaciones en tierra, su experiencia previa en el mar incluyó 16 meses como primer oficial de una patrullera de la Guardia Costera, 25 meses como oficial ejecutivo de un barco y 16 meses a bordo de otros 2 barcos de la Guardia Costera. Aunque Seppel lleva 5 años sin navegar, solo debe tomar un curso de actualización sobre reglas de navegación antes de asumir el mando del barco. 7 miembros de la tripulación del Blackthorn son nuevos en la Guardia Costera y esta es su primera asignación en el mar. La tripulación más experimentada también estuvo en tierra durante la remodelación del Blackthorn. Para este primer viaje en 3 meses, la tripulación del Blackthorn trabajará en una rotación modificada. Personal adicional está a cargo de la guardia del puente y la sala de máquinas en caso de una emergencia. 4 hombres están en la proa, listos para soltar las anclas, y el timón de popa también está atendido. El timón de popa es un mecanismo de dirección secundario bajo cubierta. 3 oficiales del equipo de navegación en el puente están trazando la posición del barco, operando el radar y tomando referencias visuales. En el trayecto por el canal Sparkman, Seppel ve un barco de pasajeros ruso, el Kazajistán, a la derecha en el canal Seden. Según el informe de la Guardia Costera, el Kazajistán acaba de zarpar y va hacia el sur. En una ruta convergente con el Blackthorn va a 12 nudos y está adelantando al Kazajistán. El Blackthorn gira hacia el canal Kot-D delante del barco ruso, después de que el Blackthorn pasa el punto Pindola, y después de asegurarse de que el barco responde normalmente, el teniente comandante Seppel ordena al oficial ejecutivo, el teniente David Crawford, que tome el control del barco. El teniente Crawford toma el mando y Seppel baja a la sala de máquinas para revisar el estado del motor del barco, junto con el oficial de ingeniería. Mientras el barco navega, el equipo de navegación traza posiciones periódicamente e informa al oficial al mando. En realidad, nadie está asignado para trazar continuamente la posición del barco. Esto solo ocurre en el Blackthorn durante la navegación en niebla. El oficial al mando navega guiándose por su experiencia. El equipo de navegación sugiere cuándo cambiar de rumbo, pero no se indican posiciones estimadas ni rumbos de giro en la carta náutica.
Estas son aguas conocidas para los oficiales y la tripulación. La bahía de Tampa está organizada en canales de navegación llamados cortes y el oficial al mando está navegando de un corte a otro a la vista. En los cortes, los canales alcanzan 13 metros de profundidad. Fuera de ellos, bajan a 4 metros. Es casi el mismo calado que el Blackthorn. El teniente Crawford también usa referencias para confirmar la posición del barco en el canal. Mientras el Blackthorn inicia su viaje hacia afuera, justo fuera de la bahía de Tampa, el SS Capricorn se ha estado preparando para levar anclas y dirigirse hacia la bahía. El Capricorn es un petrolero casi de la misma edad que el Blackthorn. En 1961 el Capricorn fue ampliado con la adición de una nueva sección central. Es un gran petrolero de 184 metros de largo, 23 metros de ancho y un calado de 10 metros. El puente está atrás del barco y tiene una cubierta de proa elevada. Cuenta con 2 alas abiertas que se extienden por todo el casco y la tripulación del puente dispone de ayudas de navegación modernas. El Capricornio ha estado anclado en la zona de fondeo Fairway fuera del muelle Egmont desde las 10:27 de la mañana después de viajar 4 días desde St. Croix en las Islas Vírgenes. El barco necesita un práctico para guiarlo hacia la bahía y han estado anclados esperando su turno para un práctico. Se dirige a la compañía Florida Power and Light en la estación Weedon Island, en la parte alta de la bahía de Tampa, con un volumen de carga equivalente a más de 151,000 barriles de petróleo. A las 18:46, el SS Capricorn levanta el ancla y avanza a 12 nudos por el canal Egmont. El capitán Jorge McShea es el maestro del barco y a bordo tiene 9 oficiales con licencia, 23 marineros mercantes sin licencia y una persona extra que no forma parte de la tripulación. Después de que el barco levanta el ancla de babor queda lista para soltarse en la parte delantera del barco, en el lado de babor, en caso de que necesite detener su velocidad rápidamente. El ancla de 6 toneladas está colgando al costado del barco y asegurada con su freno. El ancla de estribor está bloqueada en su posición. A las 19:11, el práctico de Tampa Bay Ships, Harry Knight, aborda y asume el control del barco. Knight usará su conocimiento de la bahía de Tampa para guiar el petrolero de forma segura a su destino. Knight es un práctico experimentado de la bahía de Tampa que ha guiado más de 1,000 barcos y navegado muchos otros hacia la bahía. Esta también es la tercera vez de Knight en el Capricorn, así que está familiarizado con las características de maniobra del barco. Por sugerencia del capitán McShea, sube la velocidad del barco a casi 14 nudos. Lo más probable es que sienta que tiene el control de la situación. Mientras lleva el Capricorn al canal Egmont, Knight hace una llamada de seguridad abierta en el canal 13 usando su radio portátil para anunciar la presencia del Capricorn a todos los barcos en la zona. De regreso en el Blackthorn, viajando al sur por Hillsborough Bay en la bahía de Tampa, pasa junto al remolcador PACB que empuja una barcaza al norte en el canal Cut-E. Ambas embarcaciones se comunican por el canal 13 y acuerdan pasar de babor a babor. Esto ocurre como se planeó, pero el Blackthorn no se desplaza cuando los barcos se acercan. En cambio, mantiene una posición cerca del centro del canal, obligando al piloto automático de Canal B a moverse hacia la derecha. Pasan con menos de 12 metros entre ellos, lo cual no es inusual para los estrechos cortes en Tampa. A continuación, el barco de pasajeros ruso, el Kazajistán, alcanza al Blackthorn. Ha aumentado su velocidad desde que zarpó. Mientras lo alcanza, el piloto kazajo Gary Maddox intenta contactar al Blackthorn para coordinar el cruce. Llama por radio pero no recibe respuesta. Y tiene que reducir la velocidad del Kazajistán para evitar acercarse demasiado. Finalmente, Maddox logra comunicarse con el Blackthorn en el canal 13 y le pide al barco que ceda el paso. Su solicitud es aprobada y el Kazajistán, iluminado, cruza los cortes D y C. El Blackthorn regresa al canal en el corte C tras el paso del Kazajistán. El teniente Crawford pregunta al teniente comandante Seppel, ya de regreso al puente, si puede relevarlo del mando del barco. Seppel, el oficial al mando, en lugar de tomar el control del barco él mismo, le ordena al alférez John Ryan, el oficial de guardia, que tome el mando en su lugar. El alférez Ryan es un nuevo recluta de la Guardia Costera. Se certificó como oficial de guardia en navegación en septiembre de 1979
Esta es su primera asignación en el mar. Poco después de 1955, el Blackthorn hace el giro hacia el canal Cut-A, con encima Ryan al mando. A las 2:00, el Capricorn pasa por el muelle Egmont con el faro Egmont Quay, una luz a estribor, y luego continúa hacia el canal Mullet Key. El piloto Knight ve al Kazajstán saliendo delante de ellos. Está a 7 u 8 millas de distancia al este del puente Sunshine Skyway en las cercanías del canal Cut-B. Al mismo tiempo, también recibe una llamada de radio de un remolcador llamado Ocean Star, que está empujando una barcaza cargada hacia el Capricorn. En el canal Mullet Key, el Capricorn entra al canal Mullet Key y Knight centra la posición del barco en el canal, en el puente del Capricorn. Con el práctico, Knight, el capitán McShee, el tercer oficial y el timonel inician su guardia de 20 a 24 horas. El capitán McShee y el tercer oficial revisan el radar periódicamente. De nuevo, al igual que en el Blackthorn, nadie en el Capricorn está trazando la posición del Capricorn en la carta de navegación. La navegación es principalmente a ojo de marinero. El piloto conoce el agua y los puntos de referencia. A las 200, el marinero O'Boyle releva al vigía en la proa del barco. ¿Trabaja solo, equipado con binoculares? Sus instrucciones son reportar únicamente embarcaciones mal iluminadas o inusuales. La idea es mantener el puente libre de ser inundado con llamadas rutinarias. Al relevar al vigía de proa anterior, le informan que el ancla de babor está lista para soltarse. El Capricornio se reúne con el remolcador Estrella del Océano en el canal de Mullet Key. Se cruzan y poco después, Knight divisa al Kazajistán que sale del puerto. El Kazajistán ha pasado por debajo del puente Sunshine Skyway y viaja a más de 14 nudos. Knight observa que Kazajistán se está inclinando hacia Mullet. Canal clave desde el corte A. Al acercarse los barcos, los pilotos se comunican por radio. Acuerdan pasar de babor a babor. Los dos pilotos cambian al canal de radio 77 para continuar su conversación mientras se acercan. Las dos embarcaciones pasan a unos 15 metros y Maddox, en el Kazajistán, le pide disculpas a Knight por haberlo acorralado. Knight sigue hablando con Maddox tras su paso. En el canal 77 sale del ala de puente de babor y va al ala de puente de estribor para buscar el Mullet Key. Luces de enfilación. Una luz de enfilación es un conjunto de dos luces dispuestas a cierta distancia entre sí. Cuando navega en un canal, el piloto Knight quiere que las dos luces se alineen entre sí, lo que confirma que el barco está en el centro del canal. Si las luces no se alinean, entonces el barco no está en línea con el canal. El capitán McShee sigue a Knight hasta la caseta del piloto y se detiene en el radar. Ahora Knight ve las luces blancas de alcance del mástil y las luces laterales verdes del Blackthorn, mientras sale por la misma ruta que el Kazajistán. Está al este del puente Sunshine Skyway, cerca del inicio del canal Cut-A. El capitán McShee en el Capricornio ha estado revisando el radar periódicamente y ahora ve al Blackthorn, el vigía de proa. O'Boyle también avista al Blackthorn, que está bien iluminado y no hay nada inusual en él, así que no lo reporta. El piloto Knight cambia su radio portátil de nuevo al canal 13 e intenta contactar al Blackthorn que sale. No obtiene respuesta. Parece que es difícil comunicarse con el Blackthorn por radio. El Capricornio es el segundo barco con problemas para comunicarse con el Blackthorn. Knight regresa a la cabina de mando, se coloca justo a la izquierda de la línea central del barco y observa el rumbo relativo de la embarcación que se aproxima. Intenta llamar de nuevo, pero otra vez no obtiene respuesta. Knight tiene que mantener el Capricorn en el canal debido a su gran calado. También se está acercando a su punto de giro entre cortes. Decide no cambiar el rumbo ni la velocidad del Capricorn. La radio no es la única forma en que un barco puede comunicarse con otra embarcación. El capitán, o en este caso, el piloto del Capricorn, puede hacerlo, tocar la bocina. Un toque corto indicará que están proponiendo un paso de babor a babor, que es la convención para pasar en un canal. Pero Knight no toca la bocina. Según el informe de la Guardia Costera, después explica que no quiere limitar las opciones de la otra embarcación.
En este momento, no está claro qué rumbo tomará el Blackthorn tras pasar bajo el puente Sunshine Skyway. Después de que pasa bajo el puente, cuando está entre el Capricorn y el puente, el Blackthorn puede girar a la izquierda hacia la vía navegable intracostera, que es una vía hacia el sur con aproximadamente 6 metros de profundidad. Eso es suficiente agua para el pequeño Blackthorn. Si el barco va por ese camino, cruzará el canal frente al Capricornio. Si no lo hace, girará a la derecha desde ahí. Corta A hacia el canal de Mullet Key y pasa el Capricornio de manera convencional de puerto a puerto, alrededor. Esta vez, el Blackthorn parece haber pasado la boya luminosa 1A. Según el informe de la Guardia Costera, el piloto Knight toma la decisión de que el Blackthorn cruzará frente al Capricornio y entrará en la vía navegable intracostera. Una versión dice que cuando Knight estaba observando previamente el rumbo de la embarcación que venía, estaba justo a estribor de la proa. Esto sugeriría que se dirige hacia la vía navegable intracostera, lo que significa que los barcos pasarán estribor con estribor alrededor del momento en que el Blackthorn salga del canal. El capitán McShay también ha estado observando la situación. Está preocupado por la falta de contacto por radio y también está tratando de evaluar la situación. Se aleja del radar, se acerca a Knight y dice: ¿qué está tratando de demostrar este tipo? El piloto Knight no responde ni muestra señales. Él piensa que es posible que el barco que se acerca se vaya para entrar a la vía navegable intracostera. La proa del Capricornio se acerca a la boya luminosa 2A. El Capricornio tiene que empezar su giro hacia el canal Cut A pronto o corre el riesgo de encallar en el banco sureste. El práctico Knight siente que ya no hay posibilidad de pasar por babor a babor, así que pone el timón a la izquierda 10 grados y hace sonar 2 pitidos cortos. Esta es la señal marítima estándar para indicar que tiene la intención de pasar el Blackthorn estribor con estribor. El capitán McShay parece haber llegado a la misma conclusión que Knight, aunque no está del todo claro cuál es su juicio sobre los movimientos del Blackthorn, y no se opone a las acciones del piloto. O'Boyle, en la proa del Capricorn, decide reportar al Blackthorn al puente, pero entonces escucha los 2 silbatazos de la bocina de aire justo detrás de él. Como los hombres en el puente ya vieron la embarcación, no hace la llamada. El Blackthorn no responde usando su bocina ni por radio. Mientras el Blackthorn se acerca al puente Sunshine Skyway, el teniente Crawford regresa al puente desde abajo. Está en el ala del puente de babor. Junto con el teniente comandante Seppel y el alférez Ryan, Ryan lleva el Blackthorn bajo el puente Sunshine Skyway. Justo a la derecha de la luz de navegación verde ubicada en la parte inferior del puente para marcar la línea central del canal Cut A. El teniente comandante Seppel luego entra a la cabina de mando, mira el radar y ve un gran contacto de radar al este del canal Mullet Key. Chico 15. Él mira hacia adelante y ve las luces brillantes del Kazajistán en el mismo rumbo relativo que el contacto de radar. Según el informe de la Guardia Costera, parecía que él pensaba que el contacto de radar era el Kazajistán. Pensando que no hay motivo de preocupación, deja de ver el radar y se dirige a la mesa de cartas para revisar la carta náutica y refrescar la memoria. En la línea de ruta, pasando Egmont Cay, poco después de que el Blackthorn pasa el puente Sunshine Skyway, el teniente Crawford ve al Capricornio. Le pregunta al alférez Ryan si ha hablado por radio. Con una embarcación en la misma zona que Kazajistán, justo adelante en el canal de Mullet Key, Ryan responde que no lo hizo. Y le pide al teniente Crawford que contacte a la embarcación entrante por el canal 13 para que él pueda concentrarse en rastrear sus movimientos. El teniente Crawford llama a la embarcación entrante por radio y, según el informe de la Guardia Costera, escucha una respuesta distorsionada, seguida claramente por las palabras: saliendo del fondeadero, no estaré en su camino. El teniente Crawford testificará más tarde que el teniente comandante Seppel, quien está en la mesa de cartas, le ordena que responda Roger para reconocer la transmisión. El teniente comandante Seppel niega haber dado esa orden y ningún otro testigo recuerda ese intercambio. Pero el teniente comandante Seppel definitivamente escucha la llamada saliente de Crawford por la radio, y así es como se entera de la presencia de otra embarcación, además de Kazajistán. Parece, según el informe de la Guardia Costera, que Crawford confundió una conversación que tenía lugar entre el Ocean Star y el Kazajistán con una respuesta a su llamada al Capricornio. El Ocean Star en realidad le está informando al piloto Maddox en el Kazajistán que va a cruzar el canal para entrar al Anchorage al este de Egmont Cay.
y que se apartará de su camino y le dejará suficiente espacio en el mar enzyme. Ryan, en el Blackthorn, identifica la embarcación que se acerca. Revisa el radar y luego toma una segunda referencia de la embarcación que se acerca. Él determina que está pasando de derecha a izquierda frente a ellos. Luego se da la vuelta y toma una referencia de la luz de rango QT-A detrás de ellos. Es la misma referencia que la anterior que tomó. Esto confirma que el Blackthorn se está moviendo en línea recta y que el Capricorn se está moviendo de derecha a izquierda frente a ellos. La enzima Ryan no ha escuchado nada del teniente Crawford y supone que ha logrado arreglar pasar de babor a babor. Ryan decide iniciar el giro a la derecha del Blackthorn hacia el canal de Mullet Key. Gira antes para dejar más espacio en el mar a la embarcación que se acerca. Le ordena al timonel girar a la derecha a 263 grados, que es el rumbo de la brújula hacia el canal de Mullet Key. Ryan no hace sonar la señal marítima estándar, un pitido corto para indicar que tiene la intención de pasar de babor a babor. Según el informe de la Guardia Costera, existe una política no escrita en el Blackthorn de no usar la señal de silbato si el cruce ya se acordó por radio. La lógica es que los pitidos podrían confundir a otras embarcaciones en la zona. El Blackthorn gira apenas 5 a 10 segundos después de que el Capricornio comienza su giro. Luego, el piloto Knight en el 20 grados a la izquierda. El Capricornio ya ha comenzado su giro, así que este giro de 20 grados probablemente es para aumentar la distancia entre los dos barcos. No sabemos si Knight nota que los barcos van a colisionar, pero el capitán McShea en el Capricornio observa la distancia. Las luces del barco que se aproxima se alinean rápidamente. Los barcos de cierta longitud tienen dos luces blancas, una más baja en la parte delantera de la embarcación y otra más alta hacia la parte trasera. Si las luces se alinean de modo que puedes ver una encima de la otra, significa que el barco navega directamente hacia ti porque forman una línea recta. Ahora, Knight ordena virar el barco completamente a la izquierda, probablemente en un intento de evitar una colisión. Luego, Knight hace sonar la señal de peligro cuando se da cuenta de que los dos barcos van a chocar. El jefe de ingenieros del Capricorn abre la puerta de estribor de la caseta de proa para salir y tomar un poco de aire. Al salir, escucha la señal de peligro del Capricorn y ve al Blackthorn a punto de chocar con su barco por la proa de babor. Corre hacia la sala de máquinas y le dice al primer asistente de ingeniero que responda inmediatamente a todas las señales. Esto significa que la sala de máquinas debe estar lista para recibir órdenes y actuar de inmediato. Cuando el Blackthorn gira, el teniente comandante Seppel sale al ala de babor del puente y ve por primera vez al Capricorn acercándose y grita: ¿De dónde salió ese? Escucha las señales de silbato del barco que se aproxima y le grita a Ryan: a la derecha, timón a fondo. Ambos barcos están girando uno hacia el otro. Nadie puede detener la colisión. Seppel grita: prepárense para el choque. Luego va a los controles y pone los motores a toda marcha atrás para frenar el barco lo más posible antes de que choquen. El Capricornio y el Blackthorn chocan a las 20:21 proa a proa, casi de frente, entre 5 y 15 segundos después de que el Capricornio emite su señal de peligro. Todos, menos uno del personal del ancla del Blackthorn, se apresuran de la proa a la cubierta de boyas. El marinero Miguel Rodos, que está usando los audífonos de radio, no puede desconectarlos a tiempo y termina atrapado en la proa. Hay un impacto enorme y el Blackthorn es empujado de inmediato hacia una escora a estribor de unos 15 grados. Después se inclina y se estabiliza con una escora de unos 5 grados a babor. El Capricornio detiene su motor de inmediato. Ambos barcos siguen deslizándose juntos y el costado de babor del Capricornio roza al otro. El ancla, que está lista para soltarse, raspa el costado del Espino Negro. Atraviesa el casco del Espino Negro y abre una gran brecha en el costado del barco. Los frenos de la cadena del ancla fallan mientras el peso del Espino Negro tira de ella. Finalmente, el ancla queda incrustada en el vestidor de duchas del Espino Negro. Luego, el Capricornio tiene que tomar medidas evasivas para evitar chocar con el puente Sunshine Skyway. Ya sea Knight o McShea pone los motores a toda máquina atrás, mantiene el timón completamente a la izquierda y apunta a encallar en el lado norte del corte A. El barco sigue girando a la izquierda, desacelerando mientras avanza. Ahora remolca al Blackthorn de popa con su ancla. Está jalando al Blackthorn, pero la cadena del ancla sigue soltándose. O'Boyle, en la proa del Capricorn, observa cómo la cadena se suelta hasta que una nube de polvo oxidado de la cadena le nubla la vista.
La situación debe ser un gran shock para la tripulación del Blackthorn, sobre todo para los nuevos reclutas. No solo el barco ha chocado contra un petrolero mucho más grande, sino que también está escorado y está siendo arrastrado hacia atrás fuera de control. Unos 20 tripulantes fuera de servicio se reúnen en la cubierta de descanso, habitual punto de encuentro del equipo de control de daños. Esperan instrucciones. Nadie esperaba esto apenas 2 horas después de salir del muelle. Los 3 hombres del compartimiento de gobierno de popa salen a cubierta y aseguran la escotilla tras ellos. La tripulación en la cubierta de descanso está en pánico y confundida. Algunos reclutas en su primera asignación en la Guardia Costera quedan paralizados por el shock. Probablemente no conocen los eventos en el mar, menos aún una situación peligrosa así. Algunos revisan sus asignaciones en caso de colisión en el tablero de avisos del pasillo de estribor junto a la cubierta del comedor. Parece que la mayoría de la tripulación no sabe a dónde ir. El contramaestre Bartel intenta tomar el mando. Ordena a la tripulación en la cubierta de comedor establecer la condición cebra, cerrando todas las puertas, escotillas y portillos estancos. También ordena que saquen el equipo de control de daños del casillero y que el personal se reporte en sus puestos. La cadena del ancla del Capricornio está unida al ancla que quedó atascada en el Blackthorn. Mientras la cadena se desenrolla del Capricornio, los barcos se separan y empiezan a alejarse. La cadena del ancla sigue desenrollándose y la distancia entre los barcos aumenta. 2 oficiales encuentran al tripulante Bruce Lafon desnudo y herido en el pasillo principal de la cubierta de babor. Está en estado de shock y trata de decirles algo sobre un ancla en la regadera. Fue golpeado por el ancla cuando atravesó el casco del barco. Un oficial va al área de la regadera para ver el daño y encuentra el ancla del Capricornio atascada en el costado del barco. En el puente, el contramaestre emite un Mayday por radio en el canal 16. Se comunica con el grupo de la Guardia Costera de San Petersburgo a las 20:22. Un minuto después de la colisión preguntan cuál es el estado de los daños y el contramaestre responde que esperen. Nadie está muy seguro de lo que está pasando y no se reciben más transmisiones del contramaestre del Blackthorn. Gary Crumney va a la sala de cartas por los chalecos salvavidas inflables para la tripulación del puente. Él nunca regresa. En el puente, el teniente comandante Seppel pregunta al oficial de navegación dónde está el banco de arena o aguas poco profundas más cercano. Probablemente planea encallar el barco antes de que se hunda. El banco de arena más cercano es Mullet Cay Shoal al norte. Seppel detiene los motores que estaban en reversa total. No está claro qué sucede después en el puente. La situación debe ser un gran impacto para la tripulación. Pero si pueden cerrar todas las puertas estancas y llevar el barco a un lugar poco profundo, posiblemente puedan salvar el barco. Los 2 barcos ya se separaron y el Capricornio bajó la velocidad. La cadena unida al ancla, que todavía está atascada en el costado del Blackthorn, se afloja. A medida que los 2 barcos se separan, la distancia entre ellos vuelve a tensar la cadena del ancla completamente extendida. El Blackthorn se inclina repentinamente hacia babor, todo el barco es arrastrado por el agua, el teniente comandante Seppel grita: «¡Abandonen el barco!». Nadie tiene tiempo de dar la orden por el sistema de altavoces del barco mientras la nave se vuelca sobre su lado izquierdo. Los generadores de servicio del barco se apagan, todas las luces se apagan en todo el barco y la nave queda sumida en la oscuridad. La tripulación en la cubierta de comedor se dispersa en todas direcciones. El contramaestre Bartel intenta llegar al bote salvavidas de estribor para poder bajarlo al agua. Pero para cuando llega, el Blackthorn ya se ha inclinado tanto que no se puede lanzar el bote salvavidas. Quizá ya estén bajo el agua o el ángulo del barco lo dificulta mucho, no lo sé con certeza. Varios hombres que han llegado al costado de estribor del barco trepan por el casco y suben a la quilla. Mientras la embarcación gira hasta quedar invertida, un operador de radio no puede liberarse de sus auriculares y es arrastrado hacia abajo cuando el barco se da la vuelta. Es arrastrado bajo el agua, pero logra cortar la correa de los auriculares, liberarse y salir a la superficie. Guillermo Flores, aprendiz de marinero, trata de llevar chalecos salvavidas a quienes están en el agua. Solo ha salido del campo de entrenamiento de la Guardia Costera hace 1 año. En lugar de abandonar el barco, va al casillero y reparte chalecos salvavidas a la tripulación.
Posiblemente, al ver que el barco se está hundiendo, también asegura la escotilla de los chalecos salvavidas con su cinturón, y esto permite que los chalecos floten fuera después de que el barco se hunda. Él está en su puesto cuando el Blackthorn se hunde. Unos 20 miembros de la tripulación están bajo o cerca de la cubierta de descanso. El Blackthorn se vuelca rápido con hombres aún dentro. El marinero aprendiz Miguel Gray y el marinero Rhodes son dos de los tripulantes en la cubierta de descanso. El marinero Rhodes se para en el mamparo de babor y logra abrir y luego sostener la puerta estanca de 130 libras sobre su cabeza. Mientras sus dos compañeros de barco escapan, él también logra escapar cuando el agua comienza a entrar por la puerta. Un técnico del barco está en el área de literas buscando a tripulantes atrapados, cuando la embarcación se ladea. Él lucha por subir la escalera de estribor mientras el agua corre por el pasillo e inunda el área de literas. Llega a la cima de la escalera, sale y luego una corriente de agua lo arrastra hacia el comedor invertido. Desde ahí nada a través de la puerta estanca de estribor hasta la cubierta de los chicos, donde logra escapar. La mayoría de la tripulación en el comedor del barco sigue ahí. No pueden encontrar una salida. Mientras el barco se voltea, el marinero aprendiz Warren Brewer sube al cuarto de máquinas a través de una escotilla en el comedor. Alumbra con una linterna por la escotilla y grita: «Encontré una salida». Otros miembros de la tripulación, aún atrapados en la oscuridad total y con el comedor inundándose rápidamente, corren hacia él y la escotilla. Empiezan a trepar por la escotilla hacia la sala de máquinas. El aprendiz de marinero Gray, que también está en el comedor, piensa que la sala de máquinas no es la salida. Convence a dos tripulantes de no seguir a Brewer y los demás. En cambio, los guía bajo el agua hasta la puerta de estribor y salen al puente de botes. Al huir de la cubierta de descanso, los tres se separan. Gray sale solo a la superficie debajo del puente de botes invertido. Él escapa y tenía razón en no seguir a los hombres a la sala de máquinas. No hay salida desde la sala de máquinas, informa al teniente comandante Seppel colgado al costado de la nave lo ocurrido. No está claro en el informe exactamente qué le dice a su capitán, pero probablemente le informa que hay hombres atrapados bajo cubierta. Al notar que la nave se inunda y está por hundirse, el teniente comandante Seppel ordena a Gray no volver a la cubierta de descanso. Le dice que se sumerja bajo el toro y nade lejos de la nave y lejos de la succión que el barco creará cuando se hunda. Los dos hombres que siguieron a Gray no logran salir de abajo. Los buzos encuentran el cuerpo de un hombre más tarde en la cubierta de proa, donde está atorado entre el mamparo y otros equipos. No está claro qué le sucede al otro hombre. En el agua, varios tripulantes del Blackthorn se reúnen alrededor de la caseta de popa que flota junto al barco. El suboficial Miller intenta organizarlos. Ordena a los hombres sentados en la embarcación volcada que entren al agua y se pongan sus chalecos salvavidas. Probablemente espera que el Blackthorn se hunda. Quiere que los hombres estén fuera de peligro en caso de que el barco se voltee o se incline. Ordena a todos que se reúnan alrededor de la caseta de la cubierta de popa mientras esperan el rescate. El técnico Niesel y el suboficial Clutter llevan a un subteniente jefe, Jack Roberts, a la caseta de la cubierta de popa. Está inconsciente pero vivo. Mientras los hombres en el agua se reúnen e intentan entender la situación, el Blackthorn se voltea completamente y luego se hunde a los pocos minutos de la colisión. 23 hombres siguen a bordo, incluyendo a 5 que están en su primer día en el mar. La proa del Capricornio encalló en el lado norte del canal Cod a 730 metros de la intersección con el canal Mullet Key. Solo daños menores. El ancla del Capricornio se desprende del costado del Blackthorn y queda en el fondo del canal. El barco camaronero Bayou, que iba detrás del Blackthorn en el canal Cod A, llegó en minutos y empezó a rescatar sobrevivientes del agua. El Bayou rescata rápido a 23 sobrevivientes. Entre la llamada del Blackthorn a la guardia costera y su hundimiento pasaron solo minutos. El grupo San Petersburgo ordena enviar un bote salvavidas a la escena casi al mismo tiempo que el barco se hunde. También se envían otros 5 botes más pequeños de la guardia costera. Barco de la guardia costera llega a las 20:52 y rescata a 4 sobrevivientes. El cuerpo sin vida del suboficial Roberts es recuperado del agua, donde Niesel, Clutter, Bartel y Miller lo habían estado sosteniendo. Lo suben a bordo y Bartel intenta reanimarlo, pero Roberts ya está muerto.
Luego, los sobrevivientes son llevados a Mullet Key por el Bayou y la embarcación de rescate de la Guardia Costera se entregan al personal de rescate y emergencia en tierra. Un bote salvavidas del Capricorn y 2 helicópteros de la Guardia Costera buscan en el área durante 2 horas. Buzos civiles de las unidades de búsqueda y rescate de Eckerd College llegan al sitio unas 2 horas después del accidente. Ellos se sumergen al Blackthorn para buscar sobrevivientes, posiblemente obstaculizados por las corrientes. No pueden entrar en la embarcación hundida, no encuentran ningún sobreviviente. Buzos con casco de Coastal Diving and Marine Construction en Tampa llegan al lugar al día siguiente a las 05:00. Escuchan escombros golpeando aleatoriamente el interior del casco mientras la embarcación se balancea con el oleaje que pasa por encima, lo que indica que está llena de agua. Se recuperan 3 cuerpos en o alrededor del barco. No se encuentran bolsas de aire ni sobrevivientes. Buzos recuperan 2 cuerpos más de la cubierta de proa del Blackthorn el 29 de enero, un día después del incidente. Uno de esos cuerpos es Bruce Lafond, quien fue golpeado por el ancla en el vestidor de las duchas. La Guardia Costera concluye la búsqueda de sobrevivientes el 30 de enero. El 3, 5 y 6 de febrero se encontraron cuerpos individuales a menos de 5 millas del sitio del accidente. El 19 de febrero, el Blackthorn fue sacado del fondo del canal. Se recuperaron 14 cuerpos del interior de los restos. 13 de esos cuerpos fueron encontrados en la sala de máquinas del barco. El Blackthorn no fue rescatado. Fue llevado a 20 millas de la costa en el Golfo de México y se hundió como un arrecife artificial. 23 hombres murieron. Flores, quien aseguró el chaleco y mantuvo la escotilla abierta con su cinturón, se ahogó al hundirse con el barco. 20 años después de la colisión, a Flores se le otorgó póstumamente la Medalla de la Guardia Costera, el mayor reconocimiento por heroísmo en tiempos de paz del servicio.